Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente y es un gusto estar aquí en Sexualia TV. Sexualia TV. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que quizá en el caso de los hombres poco explorado desde el autoerotismo. Vamos a hablar justamente de ello. ¿Y por qué digo poco explorado por los hombres? Porque yo lo que creo es que los hombres se masturban y no se autoerotizan. Esto lo quiero decir enfáticamente porque como parte de una cultura falocéntrica, centramos y limitamos nuestro erotismo en esa zona pélvica, lo cual empobrece de una manera impresionante nuestro placer, nuestro goce, nuestro disfrute. No quiero decir con esto que minimizamos el placer o el erotismo o autoerotismo de las mujeres, en absoluto. Solo que sí quisiera enfatizar un poco hacia los hombres en este sentido. Como parte de esta cultura, se nos ha limitado de una manera que de verdad nos empobrece. Se convierte en una vida erótica paupérrima. Masturbación. Masturbación, en términos generales, lo vamos a entender como la manipulación mano-genitales. Y esto es lo que casi prácticamente los hombres suelen hacer cuando se trata de auto darse placer, cuando se trata de autoexplorarse. Y es muy limitado porque no está explorando como todo su cuerpo. Fina Sanz, en la propuesta Terapia de Reencuentro, uno de los ejes temáticos de esta propuesta nos habla del psicoerotismo femenino y del psicoerotismo masculino, que tanto hombres como mujeres podemos desarrollar. Entre muchas cosas nos comenta que en toda relación es importante tener dos tipos de vivencia, una llamada la fusión y otra la separación. Entendida la fusión como el estoy contigo y la separación como el estoy conmigo. Entender que la fusión no es sinónimo de simbiosis y que la separación no es sinónimo de ruptura. En una interpretación, entonces, podríamos quizá ver que cuando compartimos nuestro erotismo con alguien más, podría ser una forma, una manera de fusión con ese alguien más, con esa otra persona. Y por tanto, por el otro lado, podríamos ver el autoerotismo como una manera de separación. Lo que pasa es que gracias a esta cultura falocéntrica, centrada en el falo, centrada en el pene, los hombres hemos aprendido a tener un erotismo más focalizado en nuestra zona pélvica, genitalizado si ustedes quieren. Y las mujeres han desarrollado, también por esta cultura, un psicoerotismo más global. Lo importante de entender esto es que tanto hombres como mujeres no dejemos de ser genitales o no dejemos de ser globales, sino que exploremos la contraparte de tal manera que seamos seres más integrales. Ahora bien, enfocándonos un poco hacia esta parte, hacia los hombres, y por qué comienzo yo diciendo que los hombres poco exploramos el autoerotismo y más bien nos masturbamos, es justamente porque en eso termina. En eso se minimiza y se limita. En tocar nuestro pene, cuando mucho, si acaso, manipulándolo, sobándolo, acariciándolo, con la finalidad, incluso casi como obligación, de eyacular, de supuestamente tener un orgasmo, porque tampoco es sinónimo eyacular que sentir un orgasmo. Autoerotismo es una palabra mucho más integral, mucho más completa, mucho más incluso
bella, hermosa, porque tiene que ver con la autoexploración de todo nuestro cuerpo, desde el dedo meñique de nuestro pie hasta nuestra cabeza. Está peyorizado cuando el autoerotismo, o más bien masturbación, ¿sí?, está centralizado, focalizado. De hecho, los hombres difícilmente podríamos masturbarnos frente a alguien, a menos, como sucedía en épocas de adolescencia, ¿sí?, que hay concursos para ver quién eyacula más lejos o a ver a quién le dura más el pene erecto, lo cual eso puede tener consecuencias y repercusiones en la vida erótica a futuro. Y bien, si entendemos que no es un objetivo el orgasmo, entonces quizá podamos ir explorando más nuestra manera de autoerotizarnos. Generalmente cuando se habla de autoerotismo, es difícil entenderlo como una exploración global en el caso de los hombres. Cuando hablamos de recuperar una vida erótica, por ejemplo, en el caso de las relaciones de pareja, se habla de buscar, de construir, de crear, de incorporar algunos elementos que puedan levantar este ánimo, este deseo para sentir el placer. Y es muy común, muy cotidiano, por ejemplo, hablar de la cena romántica, de las velas, de la copa o las copas, del vino, de la luz, de la música. ¿Cuándo? ¿Cuándo has pensado hacer algo semejante para ti? De ti para ti. Yo creo que es muy difícil. Sobre todo cuando también esta cultura falocéntrica nos ha dicho a los hombres que eso es de mujeres. Eso de acariciarse, de sentirse, de ponernos crema, eso es de, peyorativamente hablando y machistamente, de viejas. ¿Cuándo, como hombre, has preparado un baño con la temperatura del agua que te gusta? ¿Cuándo has pensado en que en ese baño vas a tener un jabón y una esponja especial para consentirte, por decirlo de alguna forma? Y que después de ese baño te des un masaje con una crema o con un aceite que te haga sentir en el tacto de la yema de tus dedos con la piel de todo tu cuerpo. Pues eso, placer. ¿Cuándo has pensado en que esa copa de vino no es únicamente para compartir con alguien, sino para ti? ¿Cuándo has pensado en la música que vas a elegir para cuando vas a acariciarte y a tocar todo tu cuerpo? ¿Cuándo has pensado en poner velas aromáticas o leer un libro de poesía o del que te guste y te produzca placer? ¿Cuándo has pensado en poner en las sábanas de tu cama talco para que cuando te recuestes sientas también en tu piel un cierto placer? Solo como algunas ideas. ¿Y cuándo has pensado que todo eso puede ir acompañado de caricias en tu cuerpo? Y repito, en todo tu cuerpo. Y que no necesariamente tiene que terminar en un orgasmo o en una eyaculación. En el mejor de los casos es preferible en un orgasmo. A los hombres se nos ha metido en el tuétano de los huesos, tras esta cultura, la idea de que es una obligación en cualquier tipo de relación llegar, dicen, hasta el final. He visto en las redes sociales, por ejemplo, en algún meme cuando dice el mejor final o el final más feliz que conozco es el orgasmo. A mí me parece que no es una obligación, ni cuando compartimos el erotismo con otra persona, no es una obligación llegar al orgasmo, y tampoco lo es cuando nos autoerotizamos. Cuando los hombres aprendamos
a que el orgasmo no es el objetivo de una relación sexual, ya sea compartida o conmigo, y cuando veamos el orgasmo como una consecuencia, quizá y solo entonces podríamos disfrutar más de nuestra sexualidad, de nuestro erotismo y, ¿por qué no?, de nuestro autoerotismo. Aunado a que la idea del erotismo y por lo tanto del autoerotismo como sinónimo de vida. La etimología de erotismo es vivir, erotizar es vitalizar, sentirnos con vida. Epicuro, un filósofo griego del año menos 300, menos 340 aproximadamente, tenía algo llamado el tetrafármacon. Tetra, 4 en griego, fármaco, sustancia que alivia, pero también sustancia que atonta. Y en el tetrafármacon tenía 4 puntos básicos. Yo voy a retomar uno, quizá 2, que tiene que ver con esto. El primer punto del tetrafármacon es: no temas a tus deidades. Si en quien tú crees es buena onda, ¿qué necesidad tienes de temerle? Si no es buena onda, pues hazte responsable a ver en quién crees. El segundo punto es: no temas a la muerte. Mientras la muerte no llega, tú estás con vida. Y cuando te mueres, ya ni te vas a dar cuenta que estás con vida. Por lo tanto, mientras no ha llegado la muerte, no pueden estar al mismo tiempo la vida y la muerte. Y Epicuro exalta siempre: y mientras tengas vida, disfruta de ella. Su tercer punto es: observa tus placeres, elige tus placeres. El cuarto es: no niegues el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. No temas a la muerte y observa tus placeres. Vamos a retomar estos dos. ¿Por qué? Porque si erotismo y por lo tanto autoerotismo es vivir, es sentirme vitalizado, sentirme con vida, entonces aprendamos a tener placer desde muchas formas, incluso con todos nuestros sentidos. Quizá pueda ser criticado por lo que voy a decir. Aquí abajo espero todos sus comentarios. Si ampliamos la palabra erotismo y por lo tanto la palabra autoerotismo, no nos vamos a limitar únicamente al contacto, a la parte del tacto. Todos nuestros sentidos pueden tener acceso al placer. Y entonces, ¿por qué no? Si vamos a hablar de darme placer de mí hacia mí, pues acciones autoeróticas es cuando yo disfruto incluso de lo que elegí comer, de lo que elegí beber, de lo que elegí escuchar, de lo que elegí mirar. Siempre con la intención de brindarme placer. Ampliemos la palabra erotismo, ampliemos la palabra autoerotismo. No sigamos limitándonos desde esta cultura falocéntrica. Algo que es muy importante y que hay que considerar es el no confundir, o mucho menos el no ver el autoerotismo como sustitución de cuando compartimos nuestro erotismo con alguien. Son dos actividades independientes que en algún momento, si se quiere, se pudieran ver complementarias. Sin embargo, cada cual tiene su propia vivencia. Les agradezco mucho, espero haber abonado desde una manera, un punto de vista sobre un tema quizá poco explorado en el caso de los hombres, en el caso del psicoerotismo masculino. Nos vemos muy pronto.